Bueno, para nosotros es un gusto poder hablar con una compañera, poder, como siempre lo decimos y lo hablamos fuera de micrófono con ella, es muy difícil informarse en estos momentos, ¿no? En tu país, ¿no? Por las fake news, ¿no? Bueno, por los medios de comunicación, poder informarte en tu propio país, imagínense lo difícil que es poder informarte sobre lo que pasa en otros países. En este caso estamos hablando de Venezuela, ustedes saben lo que ha pasado, estamos todos muy atentos. Ha sido una catástrofe, ha sido un terremoto, un doble terremoto que, bueno, que ha provocado un caos y una locura en Venezuela. Justamente con esa intención de traer información de primera mano, vamos a hablar con Ibel Urbina Medina. Ella es una antropóloga venezolana que está en México en estos momentos, pero por supuesto está al tanto de todo lo que está pasando en nuestro hermano país de Venezuela. Ibel, un gusto escucharte, un gusto saludarte. Hola Mauricio, saludos por allá en estas tardes, noches, no sé a qué hora nos escucharán. Y Sí. muy agradecida por la invitación a este programa, Condado, de verdad. Es muy importante para nosotros poder dar información veraz sobre lo que está pasando, justamente porque no solo la catástrofe se caracteriza por el hecho del terremoto en sí mismo, sino todos los acontecimientos humanos que lo Ujú. acompañan, y entre ellos la desinformación es una de las causantes de más estrés y más problemáticas que nos podríamos ahorrar. Por supuesto, bueno, la fake news y la inteligencia artificial, ¿no? Que se usa de una manera tan perversa, ¿no? En este caso, bueno, contame, Ibel, ¿tenés familia, tenés amigos en Venezuela? Contame lo último que sepas de lo que está pasando, que ha sido una catástrofe. Realmente ha sido terrible lo que ha pasado. Sí, no, toda mi gente está en Venezuela. Mi familia afortunadamente está bien. Yo soy de Los Teques, que es parte de la región central de Venezuela, en la zona metropolitana, pero está como a 40 minutos de Caracas, donde también se sintió muy fuerte, pero al ser zona montañosa y ser una región como más reciente en términos de construcción, no sufrió afectaciones, pero al estar también muy cerca de uno de los puntos de, el terremoto, Del pues epicentro. Ujú. también es Ujú. parte como de la crisis en este sentido. Perdí algunos amigos, Mm. la verdad sí ha sido como una situación bastante triste, sobre todo por las ganas de querer hacer cosas y no poder hacer mucho por estar acá. Pero bueno, parte de la responsabilidad que asumo es justo tratar de informar en la mejor forma posible y a través de los medios que se puedan, ¿no? Eh, Ibel, ayer me pasaste un parte, justamente, contame sobre información sobre ese parte que me pasaste ayer, de cuáles son los números reales, ¿no? Por lo menos de lo que se va cotejando con fuentes oficiales. Sí, justo te lo pasé porque como hemos estado hablando, ha habido mucha desinformación. Claramente estas cifras que mostraste seguramente van a aumentar porque todavía los procesos de búsqueda y de rescate están abiertos. Todavía seguramente hay personas fallecidas que no se han encontrado sus cuerpos, los desaparecidos y demás. Entonces sabemos que estas cifras van a aumentar, pero son las cifras oficiales de las que se están construyendo de la mano no solamente del Estado, sino de las demás organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el país junto a la cantidad de rescatistas internacionales, ¿no? Entonces, de por sí ya las cifras son bastante alarmantes. Para contextualizar un poco, en Venezuela hubo dos terremotos casi consecutivos en menos de un minuto de diferencia, uno en La Guaira que fue 7,5 y el otro fue al occidente del país, en el estado Yaracuy, que fue de 7,1. Mm. Si bien Venezuela no es un territorio acostumbrado a este tipo de actividades sísmicas, sí lo constituyen cuatro fallas tectónicas. Entonces no debió habernos parecido extraño, porque Mm. sí ha pasado en la historia del país. De hecho, en 1812 Mm. pasó una situación de tres terremotos casi consecutivos, también de muy alto impacto, que curiosamente
Los terremotos tienen como una cuestión medio mística que todavía no se explica, pero ese terremoto en 1812 fue súper importante en cuanto a la revolución independentista en Venezuela. Lo que implicó para la lucha independentista en Venezuela en ese momento fue crucial, y casualmente estamos en una situación de intervención y de tutelaje estadounidense en Venezuela, con una inestabilidad política preocupante, y sucede este terremoto en una situación muy delicada, ¿no? Además de un bloqueo unilateral que ya tiene más de 20 años, que también no solo minoriza o problematiza como la tensión que se pueda dar, sino de ya un montón de problemas estructurales que viene arrastrando Venezuela, de falta de insumos, de recursos que no se pueden exportar, que no se producen en el país y demás, que hace que todo esto sea mucho peor de lo que pudo haber sido en situaciones, por decirlo de una manera, normales, ¿no? Y lo digo también porque al estar en México he podido conocer también la experiencia de este país en torno a los terremotos y de toda la gestión y todas las condiciones que se necesitan para atender este tipo de emergencias, que en comparación a Venezuela, tú dices, no, claro, o sea, esto está con razones tan grande en la magnitud del asunto, ya de por sí los terremotos de 7 al mismo tiempo fueron demasiado fuertes para lo que estábamos preparados, ¿no? Para las condiciones del país. Recién hablaste, bueno, obviamente, la solidaridad de todo el pueblo latinoamericano hacia Venezuela, viajando, gente de todos los países, ¿no? Pero sobre todo de Latinoamérica, y por supuesto que también nos preocupa, ¿no? Nos preocupa el rol de Estados Unidos y la situación política, tú lo mencionabas, ¿no? Bastante frágil en estos momentos. Bueno, sabemos lo que pasó con Maduro y todo lo que vino después, y sabemos siempre que detrás de Estados Unidos uno siempre tiene dudas, digamos, ¿no? ¿Cómo está la situación política en estos momentos con la presidenta de Venezuela? Bueno, y el aprovechamiento, uno piensa, ¿no?, en el aprovechamiento, ¿no?, porque lo ves, lo escuchás hablar a Trump y a sus funcionarios, bueno, vanagloriándose de que robaron tal barco acá, se quedaron con las Bitcoin de Irán, se quedaron con aquello, celebrándolos como si nada, digamos, ¿no? Sí, bueno, gracias, en principio, gracias a todos los pueblos latinoamericanos y del mundo que han ofrecido apoyo a Venezuela. Justo después de aquí me voy a ir a la Embajada de Venezuela a apoyar con la recolección de insumos que se van a enviar a Venezuela. Y eso, y sin duda, está marcando una diferencia en este proceso de atender esta emergencia actual. Con relación a tu pregunta, pues estamos a la expectativa, mucha preocupación, por supuesto. Los mismos comentarios del propio Trump, incluso antes o a las horas de haber sucedido el terremoto, ya Trump había sacado un anunciado diciendo que lamentaba las más de 10.000 a 100.000 fallecidos que había producido este terremoto, y te quedas así como, wow, o sea, no ha pasado ni una hora y ya este personaje se está aprovechando mediáticamente de la situación, pero eso también tiene su trasfondo, ¿no? Sabemos que no es solamente hablar por hablar, sino que la ayuda humanitaria, en muchos sentidos, en muchos países, ha causado revueltas o problemas de larga data, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de Haití, que es uno para nosotros de los más cercanos y de los más claros. Y ayer, hace como 2 días, si no me recuerdo, llegaron brigadistas de Israel, recordando que hace 17 años el presidente Chávez rompió relaciones con Israel por la ocupación palestina. Y ahora verlos en territorio venezolano y además anunciando que se están acordando apoyos a Venezuela, pues nos deja bastante preocupados. Da miedo. Da miedo, exacto, por no decirlo, eso, por no decir otra palabra, sí, da miedo. Sí, claro. Pero en esta situación las personas, o sea, en general el pueblo venezolano está atendiendo la emergencia. Sí. Creo que no vamos a entender todavía la trascendencia de este hecho, sino más adelante, porque ahorita es atender la emergencia, por
supuesto, pero lo que viene después, ¿no? La reconstrucción de los territorios, la reubicación de las familias que quedaron sin casas, ahora es que está comenzando esto. Sí, pensaba, ¿no? Nosotros, Ibel, somos de una provincia sísmica, ¿no? Justo está la falla de San Andrés también acá cerca y nuestra provincia también se tuvo que hacer de vuelta porque no quedó absolutamente nada. Entendemos lo que es la sensación de sentir un terremoto en carne propia, que es una cosa que no se puede explicar de ninguna manera, ¿no? Lo que uno, siendo de un lugar sísmico, nunca termina de perder el miedo, digamos, ¿no? Che, uno tendría que estar educado, saber cómo moverse, cómo salir, pero bueno, en esos momentos es muy difícil. Te quería contar porque, bueno, La Guaira ha sido el lugar, sin dudas, más dañado por este terremoto, digamos, ¿no? Las explicaciones en este momento no tienen sentido, digamos, pero hay una explicación por la cual La Guaira fue que, todos los edificios se cayeron, digamos, no quedó nada en pie, porque fue terrible lo que pasó allí, digamos. ¿Hay alguna explicación, desde lo edilicio, con respecto a las construcciones? Ahí, claro, La Guaira es un territorio en términos geológicos complicado, o sea, tiene muy poco suelo estable y ya esto ha causado problemas y estragos. Antes, en 1999, hubo un deslave masivo en La Guaira también, popularmente se le conoce como la tragedia de Vargas, porque dejó a miles de familias damnificadas y hace poco estaba leyendo que se estima que hubo, bueno, no se estima, no, las cifras oficiales fueron de 30.000 fallecidos. O sea, ya es un territorio muy, muy afectado. Sin duda, es un territorio que para seguir habitándolo se requieren de otras condiciones, incluso de normativas mucho más estrictas, ¿no? Sin embargo, no deja de sorprender que el 80% de las edificaciones que se destruyeron o que cayeron en La Guaira son edificaciones privadas, ¿no? Uh-huh. Lo digo también porque seguramente lo has escuchado y mucho claro. Se ha dicho de las construcciones públicas del Estado a partir de justo esta tragedia de Vargas. Chávez hizo una misión que hoy se conoce como la misión vivienda, con la intención de construir casas dignas para las personas damnificadas en todo el país. Efectivamente, estas edificaciones hay en La Guaira, pero hay en todo el país, pero aún así fueron las menos afectadas en contraste con la cantidad de edificaciones privadas, de hoteles, sobre todo turísticas, ¿no?, que se cayeron, ¿no? Entonces, sí es un territorio muy frágil en muchos aspectos. Es sumamente lamentable que vuelvan a vivir una tragedia de este tipo después de tan poco tiempo, pero eso también es una lección a nosotros como país, ¿no? O sea, no estamos responsabilizándonos adecuadamente de todo lo que implica este territorio y de las necesidades de construcción que se deben seguir y demás. Y que, bueno, el capital, sin duda, o sea, ante la necesidad del capital de estas constructoras privadas con la intención de seguir construyendo una zona que además es muy turística, de las más turísticas del país, pues todo lo que implicó eso en estos momentos, ¿no? Está bueno que lo digas, Ibel, porque justamente la información que nos llega a la Argentina y a todo el mundo es un aprovechamiento político, digamos, ¿no? Es asociar esta desgracia justamente al gobierno nacional y popular de Chávez, digamos, ¿no? Que también sabemos cuál es la construcción que se ha hecho en Venezuela. Hablando de política, ¿cuál es la posición? Hablamos de Trump, ¿cuál es la posición de la derecha en Venezuela? Digo, ¿está con una actitud solidaria? ¿Hay un aprovechamiento en ese sentido? Yo creería que no, espero que no, ¿no? Yo creo que en la política no hay mejores momentos para aprovecharse que las tragedias, ¿no? Tal cual. Sobre todo cuando vienen de parte de las derechas o de los grupos fascistas de cualquier país.
Y yo creo que en este caso no se queda atrás. Hace poco leí una publicación de un compañero, de un colega en Venezuela que decía que dónde están las empresas privadas en Venezuela, dónde está la empresa Polar, que es una de las empresas más importantes del país, porque no se ven noticias de que estén donando comida o dinero o lo que sea. Y en realidad lo que se ha visto o lo que yo he podido presenciar, si habrán otros compañeros o compañeras que puedan decir lo contrario, está bien, pero yo no he visto mayores, o sea, yo he visto un silencio incluso ofensivo de la oposición venezolana. Lo único que he visto ha sido que hace poco no, la María Corina Machado, Sí, quien fue, bueno, ya sabemos quién sí, es, sí, sí. dijo que quería ir a Venezuela en este momento de tragedia. Y justamente salió una noticia diciendo de que se planeaba utilizar este momento para generar algún tipo de estallido social, aprovechar la intencionalidad o aprovechar las emocionalidades del pueblo venezolano, que además de molestarme demasiado, sí lo creo, porque no sería la primera vez que hayan hecho actividades de este tipo, pero, pero sí, o sea, las cuestiones que acogen o atacan al gobierno venezolano actualmente justamente son estos argumentos infundados en muchos casos porque no están probados en ningún sentido. Por ejemplo, esto es lo que hablamos de las edificaciones que supuestamente no soportaron, la falta de atención. Sin duda, considero que el Estado venezolano carece de muchas condiciones para haber dado una respuesta adecuada a lo que se esperaría para una situación de este tipo. Sin embargo, ahorita se nota el trabajo que no ha dejado de parar por parte del Estado venezolano con relación y articulación con las comunidades venezolanas en general, pero también con las internacionales. Es una situación muy difícil de atender. Yo creo que no dimensionamos lo difícil que es gestionar las emergencias en general, y que cualquier ahorita argumento para justificar cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de ataque al Estado venezolano se quieren aprovechar, lo que me parece súper delicado para el futuro del país, ¿no? Justamente estaba leyendo de que Trump dijo, no sé si será cierto, no es oficial todavía, por supuesto, pero que estaba planeando prestar a Venezuela 15 mil millones de dólares al país, ¿no? Que es una cifra preocupante. Claro. Y que sabemos que también lo que implica, ¿no? Entonces, como que ahorita la información no es suficientemente clara porque se está atendiendo las emergencias, pero se han visto como atisbo de cosas de donde pudiesen venir los tiros, ¿no? Sí, bueno, y damos fe desde Argentina, bueno, cómo la política, cómo la derecha se ha aprovechado, vaya la redundancia, de las emociones de todos los ciudadanos. Tú estás al tanto de lo que pasa en la Argentina, ¿no?, con el presidente que tenemos, ¿no? Sí. Así que, bueno, Ibel, la verdad que agradecerte, abrazarte a ti, abrazar a todos nuestros hermanos venezolanos. La verdad que acompañamos, estamos y hemos sufrido, la verdad, porque y pensábamos, ¿no?, entre amigos, ¿por qué a Venezuela? O sea, ¿qué mal le puede pasar a Venezuela, ¿no? Desde no poder creerlo. Pero bueno, creo que igual el Estado de Venezuela hace lo que puede porque es una catástrofe. Yo creo que cualquier Estado, Estados Unidos o en teoría estos Estados del primer mundo, tampoco hubiesen estado preparados para una situación como la que ha vivido Venezuela, digamos, ¿no? Así que, bueno, Ibel, no sé si querés decir algo que te ha quedado allí, algo que podamos colaborar, algún mensaje o ayuda que podamos hacer llegar de alguna manera a Venezuela. Sí, quería finalizar primero también recordando la Organización Popular en Venezuela, cómo está contribuyendo a esta crisis. Los proyectos comunales en Venezuela, la Unión Comunera, las distintas comunas en el país están organizadas para atender refugios, para
enviar comida, para atender a damnificados y demás. Entonces, esta atención o esta situación no se puede entender tampoco sin la Organización Popular en Venezuela, que yo creo que es la que ha sostenido al país en las distintas crisis que hemos pasado, que como tú bien dices, han sido demasiadas, tanto que parece absurdo la cuestión, ¿no? En ese sentido, no puedo dejar de mencionarlo y pues o pedirles en general a las personas, a ustedes, muchas gracias por apoyarnos en la divulgación de información veraz. Por favor, traten de informarse en general a las personas, se los pido con mucho cariño, sí, claro, de buscar información veraz del Estado, de organizaciones que saben que tienen información y datos que puedan corroborarse, porque la mala información está ya dañándonos mucho, se está generando mucho odio también. A mí eso me asusta mucho cuando empiezo a ver los comentarios de odio y de racismo que han generado también estas situaciones. Tenemos que contradecir eso, no podemos reproducir ese tipo de discursos. Y pues en lo que nos puedan ayudar, nosotros como ya sea solamente con divulgando, ya sea con bienes, con objetos, con comida, lo que nos puedan enviar, lo que se pueda organizar, nosotros con mucho amor y mucho agradecimiento lo vamos a recibir. Y pues nada, gracias de verdad por el espacio, gracias por tomarme la palabra y escucharme, y te lo agradezco como venezolana y todo, en representación de todo mi país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Hablamos con Ibel Urbina Medina, ella es antropóloga venezolana, que nos cuenta un poco de la situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Desde acá, un abrazo enorme para todos ellos y sepan que cuentan con nosotros.